Bueno, interesante, muy interesante. Y además, por falta de tiempo, muchos puntos esenciales, claves que faltan de desmenuzar en este asunto de los Estados Unidos, allá, doméstico, interno, pero también con la repercusión para nuestro país y la posición que debe tomar el gobierno mexicano ante, pues, estos cambios, estos retoques que se dan en la democracia de los Estados Unidos, como dijo John Biden, nadie va a tocar nuestra democracia. Bueno, creo que ellos son los primeros que la están afectando. Carlos Salomón, su cuarto de guerra. Carlos. El virus que vino de China está acabando con la economía y en el caso de México, según el propio Coneval, en los primeros 2 meses devastó lo logrado en los últimos años. Al corte de mayo, con solo 2 meses de afectación, el Coneval nos informó que un 70% de mexicanos no pueden comprar la canasta básica y que 55% vive en pobreza laboral. Datos duros esconden miles de tragedias en el territorio nacional. La pandemia atacó la salud de los mexicanos. Miles de muertos por el coronavirus y al parecer seguirá habiendo más muertes de aquí al fin del año. La cifra puede rondar para ese entonces los 100,000 mexicanos muertos. Repito, al corte de fines de mayo, 70% de los mexicanos no tenían el ingreso laboral suficiente. Y eso no fue todo. En esos 2 meses ocasionó que la pobreza creciera en 24 millones de personas tan solo hasta mayo. Es decir, los avances en el combate a la pobreza se fueron a la calle. Hoy hay más pobres que antes del inicio de este gobierno. Y no es por las políticas públicas, sino por la devastación que ha ocasionado. En el mundo y aquí en México, este virus que nació en China y está arrollando el tejido social y económico de nuestro país. En tan solo 2 meses de confinamiento y el cierre de miles de empresas, provocaron que 12.3 millones de mexicanos, según el INEGI, dejaran recibir ingresos. Eso sin contar a los miles de trabajadores a los que se les ajustaron sus sueldos para poder mantenerlos ocupados y con el acceso al seguro social. El problema es que el propio gobierno se está quedando sin recursos frescos y ha tenido que ajustar mucho sus programas y ha sido víctima del coronavirus. Solo los migrantes siguen siendo una fuente de divisas segura. Y el problema es que esto no pinta bien. El número de contagios y muertes aumenta, el peligro de rebrote está en todo el mundo y el virus mismo ha mutado. Ya no es ajeno a las zonas rurales y no hay medicinas o vacunas al alcance. Es tiempo de replantear en dónde estamos parados. ¿Qué sigue de aquí a diciembre, donde el virus no dejará de acompañarnos y afectarnos? No podemos dejar de pensar que el turismo está tocado y que en el mundo se está estableciendo una nueva forma de hacer comercio. El virus punchó nuestros sueños y por eso digo que son tiempos de una revisión profunda de lo que debe ser el Estado mexicano ante esta pandemia económica. De no hacerlo a la brevedad, podemos estar a la vuelta de la esquina con una incapacidad de respuesta que ponga en riesgo la estabilidad social y la gobernabilidad. Carlos, si en 2 meses nos arrolló, en lo que resta del año nos puede machacar y por eso aún estamos a tiempo de enfrentar esta gran crisis juntos y con todos los recursos humanos y materiales que nos permitan transitar a un México más justo y sin rencores sociales y en donde el injusto no nos es indiferente a nadie, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y vamos con nuestro francotiradores, José Monroy Sorribas. Pepe. Carlos, amigas y amigos, muy buenas noches. Todos los líderes, en la lógica, tienen a su alrededor consejeros, asesores, consultores, quienes de alguna manera les proveen de información para la toma de decisiones. Sofisticada y rimbombantemente se puede llamar el Kitchen Cabinet, gabinete de cocina, el Tintán, la mesa del pensamiento, el War Room, el cuarto de guerra, el cuarto de al lado, etc. Me parece muy importante que en los momentos que estamos atravesando en México pudiéramos tener más o menos una idea de cómo nutren al líder mayor, estructuralmente, al presidente de México, sus asesores, consejeros o consultores de información. ¿Cómo abre el día? Independientemente de lo que sabemos del Gabinete de Seguridad y de la conferencia matutina presidencial, ¿cómo se alimenta de datos? ¿Qué tipo de información le dan? ¿Quién se los da? ¿Quiénes son los filtros que hacen que el presidente pueda tener información veraz, clasificada, oportuna
mundial, local, regional. ¿Quién es el que o quiénes son los que le dan prioridad y calificación? ¿Quiénes son los que segmentan? ¿Quiénes le dicen al presidente el tema básico del día de hoy será tal o cual? Y esto tiene que ver porque de ahí se articula el discurso, pero lo más importante, se toman decisiones, se convierten en políticas y acciones y programas públicos. Y en este momento, independientemente del gran tema que ocupa al mundo entero para saber en definitiva qué pasa con los Estados Unidos y su presidencia, la agenda nacional es múltiple, multitemática, variada, muy variada, extensa y muy extensa. Y entonces, ¿qué va primero? ¿El tema de la recuperación económica o una reconsideración con un acto de honestidad sobre el tratamiento de la pandemia y el COVID? ¿Qué va primero? ¿El tema de la seguridad con la nueva titular en la dependencia y el ataque a la delincuencia organizada o el tema de los migrantes? ¿El tema de los fideicomisos o el Tren Maya? ¿Qué va primero? ¿La refinería o el tema de la reforma energética? ¿El tratado de comercio con Canadá y Estados Unidos o el regreso a clases cuando las clases se puedan dar de manera presencial? Los temas son muchos, muy variados. Pero lo que sí es cierto, Carlos, es que el líder, el verdadero líder, independientemente de sus cualidades personales, fortalezas, habilidades, destrezas, conocimiento y experiencia, depende siempre de quienes tiene a un lado. Si los consejeros son buenos, sostienen al líder. Si los consejeros no dan el ancho, el líder se puede caer. Y el líder, ahí sí tiene razón el presidente, no puede ser todólogo. No hay manera que sepa de todas las materias. Por eso hay que allegarse de las y de los mejores para que pueda él tomar las mejores decisiones. De no ser así, Carlos, estamos entrando a finales del 20 y principios del 21 a un verdadero tsunami de una agenda por demás compleja, polémica, controversial y difícil. Ojalá los asesores le den buenos consejos al presidente de México. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, José Monroy Sorribas, y vamos a viajar. Es tiempo de Alejandra Pérez Bernal. Ale. Este año, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se declaró al 5 de octubre como Día Nacional de los Pueblos Mágicos. El programa que cataloga a los pueblos mágicos fue creado en 2001 y fue concebido como una estrategia para el desarrollo turístico orientada a diversificar la oferta en las diferentes regiones del país y basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de las localidades. A la fecha, existen 121 pueblos mágicos que ostentan esta denominación. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. En medio de la pandemia por la COVID-19 que no cede, realizar eventos de forma presencial o digital tiene la misma importancia. El daño a la economía es tan brutal que casi ningún país tendrá crecimiento y todos los sectores de turismo como la aviación, la hotelería o la industria restaurantera piden a Dios y a los gobiernos de sus naciones que no los abandonen. Por ello, es bienvenida la realización de la segunda edición del Tianguis Pueblos Mágicos los días 9 y 10 de diciembre de este año. El Tianguis se efectuaría este mes de noviembre de forma presencial en suelo potosino, pero los rebrotes del contagio de coronavirus obligaron a que el acontecimiento se hiciera de manera virtual para cuidar la salud de la población y de los prestadores de servicios turísticos. Los pueblos mágicos son y han sido un imán atractivo de turistas y divisas, además de motor de desarrollo nacional, y esto aunque algunos opinen lo contrario. Hay que recordar que los pueblos mágicos hicieron ferias que eran un regio y magnífico foro para que los 121 municipios con esa categoría crecieran y tuvieran más turismo, más ingresos. El actual gobierno cambió el nombre de feria por el de Tianguis de Pueblos Mágicos, pero eso es lo de menos. Lo importante es que ya van 2 ediciones, una que fue presencial el año pasado en Hidalgo y ahora la que se hará digitalmente.
Lo importante es que cuando acabe la pandemia se puedan visitar algunos de los 121 pueblos mágicos que tenemos en México y para que, bueno, puedan conocerse a nivel nacional y mundial. Porque, bueno, no se perdió la visión ni la promoción de esas joyas turísticas, gastronómicas, culturales, coloniales y arqueológicas que tenemos y presumimos. En el Tianguis de diciembre, que se espera participen todos los pueblos mágicos, sus alcaldesas y alcaldes, sus empresarios y titulares de turismo, así como los integrantes de los comités ciudadanos. No debemos soslayar la importancia de artesanos, cocineras tradicionales y grupos artísticos que con mucho gusto apoyan esta cita del turismo nacional. En ellas, más de 150,000 personas dan seguimiento a la turística de los pueblos. Se concretan citas entre cientos de turoperadores, agentes de viajes, prestadores de servicios y se genera una gran derrama económica. En fin, la relevancia de los pueblos mágicos, tanto histórica como culturalmente, no tienen parangón, además de que tienen un objetivo enfocado principalmente a lograr una mejora en la calidad de vida de sus pobladores. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Alejandra, y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Que tenga usted, la mejor de todas las noches y recuerde, esto aquí, va en serio.